Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él tome este tiempo en sus manos y podamos nosotros ser bendecidos. Te alabamos, Señor, porque tú eres grande entre los grandes. Tú eres nuestro Rey de Reyes. Gracias, Señor, porque de una manera como no somos capaces de entender, tú te fijaste en nosotros para llamarnos a ser tus hijos. Gracias por el privilegio de ser salvos a través de la fe en Jesucristo y esa gracia amorosa que lo llevó a la cruz. Te pedimos, Espíritu Santo, que en esta hora seas tú el que se mueva entre nosotros, pero más importante es que vengas y hables al corazón de cada uno de nosotros hoy que venimos a escucharte. Así que tú eres el que nos preside y tú eres el que hablas en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy estamos a febrero 20 del 2022 y seguimos en este estudio. Yo espero les esté siendo de bendición el ver todos los vericuetos que hay alrededor de una historia en la Escritura que muchos hemos leído, nos hemos emocionado, pero cuántas y cuántas enseñanzas aquí tenemos. ¿Quieres me bajo? Está en oferta, si ustedes necesitan un chinicuil en casa, hablen con Gaby, nosotros ya se los regalamos, a ver qué hacen con él. Bueno, algunos años después del incidente de Goliat, leemos que David fue utilizado como un instrumento clave para destruir a otros gigantes. Hoy vamos a hablar de otros gigantes. Aquí está el pasaje. Una vez más, los filisteos estaban en guerra con Israel. Otra versión dice, los filisteos otra vez volvieron a hacer guerra con Israel. Este era el enemigo más pegostioso que tenía el pueblo de Israel, los filisteos. Que entre paréntesis estaban al oeste y era una franja que no les daba el acceso al mar. Y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Otra Biblia dice, David se cansó y quedó agotado. Lo que la Escritura dice es que la lucha contra los filisteos para el pueblo de Israel fue una lucha constante. Y cuando nosotros estudiamos los pasajes bíblicos de gigantes, hay tantas enseñanzas que tenemos que escoger por dónde nos vamos. Y déjenme empezar por la primera. David tenía la asignación de Dios de eliminar a los gigantes filisteos, pero la tarea no era exclusiva de David. Dios quiere que tú y yo a través de este estudio podamos edificar nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad, pero trabajando en equipo. Somos muy buenos para trabajar solos, somos muy malos para trabajar en equipo. Y se necesita el equipo para poder extender el reino de Jesucristo, porque esa no es tarea para un solo hombre. No importa qué tan bueno, qué tan bien capacitado esté, para poder hacer la obra de Dios aquí en la tierra, nos necesitamos unos a otros. Por eso, gracias a Dios, ya nos podemos reunir. Y es aquí donde hay algo sobrenatural que pasa cuando estamos en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué sucede si tú le intentas ser un hombre orquesta de tu propio propósito divino? Pues va a ocurrir lo que le estaba sucediendo a David. Te vas a cansar y el peligro es que de ahí te puedes morir. En el pasaje que leímos, David se cansó, se agotó de tanto luchar. Y me encanta que la Biblia no guarda nada de los personajes ahí citados y quiere que nosotros nos demos cuenta que eran hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros, y como nosotros también David se cansaba. Era un guerrero valiente, pero finalmente tanta batalla, tanta lucha, tanta guerra le cobró la factura y se debilitó.
Entonces, déjeme decirte, pues si tenías la duda, no es pecado sentirse cansado después que has trabajado intensamente en los proyectos del reino. Está bien si te cansas haciendo las cosas que Dios te pidió que hicieras. Lo que sí es pecado es dejar de cumplir el propósito de Dios porque estás cansado. Yo, de todos los lugares donde trabajé, en diferentes empresas, si había algo que no me gustaba, era aquellos que decían, anoche salí de la oficina a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, y los veías llegar a las 11 de la mañana. Y entonces le digo, ¿cuál es el beneficio? Si anoche saliste a las 11, el día siguiente llega a la hora de entrada. No, pues es que trabajé mucho anoche. No, pues eso y nada es exactamente lo mismo. Yo, en este sentido, puedo pensar que si estamos trabajando en las cosas de Dios, nos podemos cansar, y esa clase de cansancio incluso debe ser satisfactorio. No me puedo imaginar lo que es que alguien te quiera matar. Esa es otra historia. Pero estoy seguro que es bastante peor que estar cansado. Y eso es lo que le pasaba a David. Este es el pasaje. Isbi Benob era un descendiente de los gigantes, o de los Rafaim, como se le llamaban en aquel tiempo. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva, y había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Esa palabra gigante en el original, Refaim, una mejor traducción de esa palabra al castellano podría ser que Isbi Benob era hijo de Rafaim el gigante. Los hebreos de aquella época, cuando se enteraban que había un Rafaim, más que esperar un hombre gigante, estaban esperando un monstruo espiritual hecho carne en un hombre. Es lo que ellos se imaginaban. Así que Isbi Benob era uno de los gigantes que quedaron del remanente que surgió después del diluvio. Si tú te me estás como queriendo perder en esto, pudiera ser que no lleves la secuencia de las historias que hemos visto. Entonces, no puedo repetir todo, pero sí te puedo decir que hay 2 etapas en la vida de los gigantes. Una antes del diluvio, otra después del diluvio. Dios acabó con los gigantes, aquellos hijos de Dios que leímos en Génesis, que se casaron con las mujeres de la tierra, produjeron esta especie de los gigantes de Anac, y entonces fueron después destruidos en el diluvio, pero vemos que resurgen después del diluvio. Entonces, la segunda cosa que nosotros podemos aquí aprender es que Isbi Benob portaba una espada nueva con la que intentó matar a David. Cada palabra puesta en la Escritura tiene un propósito. Y aquí el propósito es que nos demos cuenta que este amigo gigante traía una espada nueva. Además de traer una lanza de bronce que pesaba más de 300 siclos. Y el gigante llevaba una espada nueva porque era una de las piezas más importantes del equipo bélico con que él contaba hasta ese momento. Y hay que recordar que la espada de Goliat que ostentaban los filisteos era la espada más famosa. Obviamente si hubiera habido museos en los días de David, ahí estaría la espada de Goliat entre los filisteos, porque era la espada más famosa que había en aquel tiempo. Pero la perdieron el día que David mató a Goliat, y con esa espada David cortó el pescuezo de Goliat y entregó la espada a los sacerdotes de Israel, quienes después la guardaron dentro de lo que era el tabernáculo. Bien importante esta cuestión de las espadas. La espada de Goliat derrotado entonces se convirtió en un trofeo que honraba a Dios. No honraba a David, honraba a Dios. Y como los filisteos ya no tenían espada con la cual pudieran ellos atormentar a los hijos de Dios, el hermano de Goliat, que no puedo pronunciar, Isbi Benob, y lo estoy practicando, hermano de Goliat,
se agenció de una nueva espada. ¿Se acuerdan que hablamos de la mano del muerto? Esta con la que nos asustan, ¿verdad? Pues también el pueblo de Israel lo asustaban con la espada de Goliat. Nomás que ya ahora la espada de Goliat lo tenían los sacerdotes. Entonces, ¿qué necesitaban? Pues otra mano del muerto. Entonces viene esta nueva espada, primero de Goliat, después la de este hombre. Y Isbi Benob pensó que con una nueva arma, que si tenían un nuevo truco, un trofeo nuevo, iban a poder tener aterrorizados al pueblo de Israel. Y esto realmente constituye el centro de esta conversación hasta el punto donde vamos. Como los filisteos ya no tenían esta espada, pues surge esta otra. Y luego Isbi Benob pensó que con una nueva arma, que con un nuevo truco, iba a poder tener aterrorizados a los israelitas. Y este era un nuevo engaño y una trampa nueva para hacer caer a los escogidos de Dios. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Este es el asunto. El enemigo buscó otra manera de impedir que el propósito de Dios se interrumpiera. Entonces, esto que le pasó a los hebreos en tiempos de David es lo mismo que sucede con nosotros. Por eso es importante tener aquí los oídos abiertos a lo que el Espíritu nos está diciendo en esta hora. Si tú ayer derrotaste a un gigante y ese triunfo se te fue a la cabeza, si tienes una actitud soberbia o el descuido puede provocar que bajes la guardia, y eso va a traer como consecuencia que viene Satanás con una nueva estrategia a tu vida. Esto de la guerra es sin cuartel. ¿Saben cuándo va a terminar la guerra, nuestra guerra espiritual? ¿Saben cuándo? El día que Jesucristo venga a reinar aquí a la tierra o nos llame a su presencia. Así que si tú no te habías dado por enterado, bienvenido al ejército de Israel. Cada uno de nosotros tiene una guerra, tiene sus propios gigantes que vencer, y ya que venciste a uno, viene el otro. Y después del otro, el otro. ¿Cuántos de los que están aquí Dios les ha dado la fortaleza para vencer a un vicio? Ay, nanita, ¿verdad? Un vicio, un hábito, pues que no se oye. Es mi consuegra, pero yo tengo que ser paciente con ella. Sí, estas cosas que traemos en la vida y de pronto Dios nos da la victoria y entonces decimos, ya la logré. Pues sí, en ese momento nosotros estamos en serio peligro. El propósito de Satanás sigue siendo el mismo. Lo que Satanás quiere es matarte, pero va a utilizar un vehículo diferente. Tu gigante ahora tiene otra espada con la que vuelve a amenazarte, y si Satanás intentó una estrategia y falló, no es tan tonto para regresar con la misma estrategia. Él entonces va a buscar otro camino. Y recuerda que el espíritu familiar del que hablamos el domingo pasado pudiera estarte siguiendo, y por eso te conoce también y por eso te hace tropezar siempre en el mismo lugar. Yo estoy seguro, porque es mi propio testimonio, que ni siquiera pecamos de muchas cosas, pecamos de una. Pero ese la agarramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás nos tiene la estrategia, la está siguiendo, y cuando medio ya la creemos, que viene la otra. El siguiente texto que quiero yo poner a tu consideración es uno que habla de otro personaje que es Abisai. Pero antes de llegar ahí, cuando nosotros presumimos que ya la tentación X ya no tiene poder sobre nosotros, es cuando somos más vulnerables, porque entonces va a salir de otro lugar. Y el mensaje del gigante a David era, ¿sabes? Obviamente no lo dijo así como lo voy a decir ahora. Pudiste vencer a mi hermano Goliat, pero estoy seguro que no vas a poder vencerme a mí. Traigo una espada nueva y que es superior a la del otro gigante, y con esta sí que te voy a matar. Quiero que entiendas algo. Veme a mis ojos tapatíos.
No estamos hablando aquí de salvar a las ballenas, ni se trata de preservar a los tlacuaches, por buenas que sean estas obras. Hay gente que está preocupada de esas cosas. Tratándose del diablo, que sí estamos hablando de él, esto es de vida o muerte de ti y de mí. Por eso digo que esto es más importante que muchos otros retos que nosotros podemos tener. Y Isí-Benob, lo mismo que Goliat, quería a toda costa detener a David. ¿Por qué? Porque era un ministro de Dios que estaba comprometido a su misión. Recuerden que de él vendría, de su descendencia vendría Jesucristo. Y en este texto te hablo, mencioné de Abisai. Pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo, a este Isí-Benob. Abisai era sobrino de David, lo cual implica que David dio a luz una generación de exterminadores de gigantes. Con la experiencia, con haber vivido esa victoria sobre Goliat, capacitó a otros. Y el sobrino apareció en la escena y lo que creo yo que hizo y le dijo al tío es: tío David, yo sé que estás cansado. Todo lo que conozco acerca de gigantes lo aprendí de ti. Déjame a este grandulón, yo me lo despacho. David estaba cansado de pelear, pero Abisai, su sobrino, lo relevó en el cargo y mató otro de estos gigantes king size. Aquí está la escritura. Entonces los hombres de David declararon: no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? ¿Saben quién es la luz de Israel? David. ¡Qué hermosura! Imagínate que así se expresaban sus soldados. Debió haber sido un capitán fantástico. Claro, la Biblia dice que ese hombre tenía, su corazón era conforme al corazón de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por los Abisaís, por las personas que reconocen el valor de los hombres y de las mujeres que han sido ungidos por el Señor. Y cuando veo un testimonio así, me alegra saber que hay personas que reconocen, que honran a sus pastores, y la mejor manera de hacerlo es permaneciendo a su lado, sirviéndolos para cumplir la misión que Dios les encomendó. ¿Cómo crees tú que se sintió David de escuchar a Abisai? Bueno, la Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro que se ha de haber sentido no solamente contento, sino muy, muy orgulloso. Déjame decirte qué es lo que representa Abisai. Abisai representa a la oveja que está apegada a su pastor, al congregante fiel, al que está dispuesto a pararse junto a su pastor a la hora de los moquetes. Es fácil decirle: pastor, yo estoy contigo. Pero qué difícil es cuando vienen las cosas complicadas de la vida. Les cuento una anécdota de hace ya algún tiempecito. Mi esposa estaba con Lore por aquello de los chamacos y aquí estábamos Gaby, mi hija, Arturo y yo. Y se suscitó un problema en la congregación. Y una persona empezó a difamarme. Entonces, lo que hicimos, lo que hice primero es hablarle a Susi y platicarle qué estaba pasando. La segunda cosa es, le hablé a mi pastor Holland, y le dije: pastor, me está pasando esto. Y hablé con la pastora, esa es más dura que el pastor. Pero bueno, ella fue la que me contestó, entonces fue con la pastora. Le hablé a mi hijo, le digo: tenemos este problema, hijo. Le dije: reúne por favor a los ministros. Es la única vez en la historia de Oasis que han estado todos los ministros juntos. Los hemos citado para alguna otra cosa, incluso para cenar, y a alguien se le atora que la niña se rompió el dedo, que tiene que ir al súper, que ese día en horas nosotros estábamos teniendo una reunión y ahí en comunión con los ministros recibí el mejor consejo que necesitábamos y podemos salir adelante. Esos hombres hoy son mis Abisai. Hablo de Dani, hablo de
el reverendo, ustedes no saben, pero es el reverendo Ramón. Y otros que ahorita no veo porque me tengo la luz acá y estoy encandilado, pero finalmente todos aquellos, los que son ministros, son como Abisaí. Abisaí representa también a la persona que toma la mano a su pastor y le dice: estamos juntos en este ministerio hasta que la muerte nos separe. Abisaí representa a la persona que está dispuesta a matar a todos los gigantes que amenacen a su padre espiritual. Abisaí representa a la persona que usa sus labios para honrar a su pastor, no para criticarlo ni para juzgarlo, y a la que utiliza sus manos para ayudar a concretar la visión que Dios le dio a su pastor. ¿Saben? ¿Quieren ver a Abisaí? Espérense que termine la reunión y van a ver. ¿Dónde creen que están los Abisaí mientras todos estamos saludándonos? ¿Los han visto? Están aquí. Y nosotros acá abajo viendo a ver si no se nos cae René. Esos son los Abisaí. Es como el sobrino de David y lo traigo a colación porque es importante que nosotros nos demos cuenta. Abisaí estuvo dispuesto literalmente a morir por su pastor. Déjame decirte de otra enseñanza. Los gigantes nunca se acaban, por lo tanto los problemas siempre continúan. Y aquí hay un pasaje todavía más interesante. Un día de la semana estaba batallando con este pasaje y resulta que se me había perdido un gigante. Y entonces le hablé a mi esposa y le dije: hijita, se nos perdió un gigante. Y entonces me lo encontró. Vamos a hablar de 4 gigantes más el otro, ese que no puedo pronunciar, Isibis Benob, o así como se dice. ¿Va? Este es el texto. Después hubo otra batalla contra los filisteos en Gob. Mientras peleaba, Sibecaí de Usa mató a Sef, ese es el primero de este grupo, otro descendiente de los gigantes. Versículo 19. Otra batalla en Gob, y aquí aparece el Anán, hijo de Jair, en hebreo es Jaere Orejim de Belén. Él mató al hermano de Goliat de Gat. El asta de su lanza era tan gruesa como un rodillo de telar. Este es el tercer gigante. En otra batalla contra los filisteos de Gat se enfrentaron con un hombre enorme, en hebreo decía un madianita, que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los gigantes de Israel y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 filisteos, incluyendo Isibenob, son los que destruyó David y su familia. Les comento de manera muy breve, la Biblia habla de 7 Goliats, de 7 gigantes: Og, Goliat, Sipaí, Lami, Isibenob, Saf y Goliat Geteo. Y también se le conoce en la Biblia a los gigantes como anaseos, emitas y somsomeos. Y todo esto está en la Escritura. Y todo esto tiene un mensaje para nosotros. Este relato lo que hace es poner en evidencia que Satanás está dispuesto a emplear cualquier estrategia, cualquier arma, para poder impedir que se cumpla el propósito de Dios. Si falla un gigante, te envía al otro, y si falla este, te manda al otro, y si no, cuidado porque viene uno de 8 dedos en cada mano y 8 en cada pie. Si nosotros logramos vencer a uno grandote, es posible que el enemigo te traiga otro más grandote. Y después de derrotar a todos estos monstruos, David hizo un sacrificio a Dios, un cántico de alabanza, lo más precioso que encontramos en las Escrituras, donde se habla de su actitud de adoración y de acción de gracias por la fidelidad de Dios. Vamos a leer algunos pasajes de este cántico. Según Samuel 22. Esto de verdad en casa, léanlo con detenimiento, se van a gozar tanto. David entonó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Cantó así: el Señor es mi roca, mi fortaleza, mi salvador.
Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar de seguro. Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Las alas de la muerte me envolvieron, me arrasó una inundación devastadora. El Seol o la tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino, pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, clamé a Dios por ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de los cielos y temblaron a causa ¿de qué? Del enojo de Dios. ¿Por qué se enojó Dios? Porque Satanás y sus secuaces amenazaban y atemorizaban a su pueblo. Debemos recordar que ni tú ni yo somos el motivo de la guerra. Lo que quiere Satanás es desafiar a Dios y lo provoca haciéndonos daño a nosotros. Nosotros nomás estamos a la mitad, Es un pleito entre Dios y Satanás. Aquellos que dicen, para todos Satanás me hizo y en la semana me tropezó y se me apareció en el closet. No sé quién se te apareció, pero eso no fue Satanás. Seguimos leyendo la escritura en 2 Samuel. De su nariz salía humo a raudales, de su boca saltaban violentas llamas de fuego. Están hablando de Dios. Carbones encendidos se disparaban de él, abrió los cielos y descendió, había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies, voló montado sobre el poderoso, un poderoso ser angelical, remontando sobre las alas del viento, se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con densas nubes de lluvia. Un gran resplandor brilló alrededor de él y carbones encendidos se dispararon. El Señor retumbó desde el cielo, la voz del Altísimo resonó, disparó flechas, dispersó a sus enemigos, destelló sus relámpagos y ellos quedaron confundidos. Y más adelante, versículo 31, el camino de Dios es perfecto. Nosotros cantamos esto. Todas las promesas del Señor demuestran sus verdades. Él es el escudo que todos los que lo buscan su protección. Pues ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una sola roca sólida? Dios es mi fortaleza firme y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda derramar. Voy de nuevo. Era mucha emoción y muy burro el pastor. Versículo 33, Dios es mi fortaleza firme y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria, tu ayuda me ha engrandecido. Has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que restablezcan. Perseguí a mis enemigos, los destruí. No paré hasta verlos derrotados. Este es el testimonio que Dios quiere de cada uno de nosotros, que llenos de la fortaleza de Cristo se inviertan los papeles, que tú y yo empecemos a perseguir a nuestros enemigos y destruirlos, y cuando nuestros gigantes estén en el suelo, nosotros saquemos la espada de la verdad de Jesucristo y le cortemos la cabeza. Eso es lo que Dios quiere, que se cambien los papeles. No importa cuál sea tu cadena, cuál es tu aflicción, no importa cuál es tu situación, de cualquier manera, lo que Dios quiere que hagas frente a tus enemigos es que los persigas y que los destruyas. Y si eso dice la Escritura, y si dice eso la Escritura, es porque el Señor ya te capacitó como exterminador de gigante. Tienes la manera de hacerlo. Un pedacito más de este mismo pasaje hermoso. Los consumí, los herí de muerte para que no pudieran levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Me has armado de fuerza para la batalla. Has sometido a mis enemigos debajo de mis pies. Pusiste mi pie sobre su cuello. Destruí a todos los que me odiaban. Buscaron ayuda, pero nadie fue a rescatarlos hasta clamaron al Señor, pero Él se negó a responder. Los molí tan fino como el polvo de la tierra.
los pisoteé en la cuneta como lodo. Me diste la victoria sobre los que me escuchan. Me preservaste como gobernante de naciones. Ahora me sirve gente que ni siquiera conozco. Naciones extranjeras se arrastran ante mí. En cuanto oyen hablar de mí, se rinden. Todas pierden el valor y salen temblando de su fortaleza. El Señor vive. Alabanza a mi roca, exaltado sea Dios, roca de mi salvación. Él es el Dios que me da su merecido a los que me dañan. Él derriba las naciones y las pone debajo de mi control y me libra de mis enemigos. Tú me mantienes seguro lejos del alcance de mis enemigos. Me salvas de violentos oponentes. Por esto, oh Señor, te alabaré entre las naciones. Cantaré alabanzas a tu nombre. Le das grandeza, victoria a tu rey, le muestras inagotable amor a tu ungido, a David y a todos sus descendientes para siempre. ¡Wow! ¿Ustedes creen que este es el final de la historia? No es el final de la historia. Resulta que en medio de todas estas expresiones de alabanza y de gratitud por la victoria, encontramos una nota triste. A David se le hizo fácil saber cuántos soldados tenía. Toda esta narrativa hablan de lo que Dios hizo y cómo los hizo chicharrón a todos los filisteos y todos los pueblos cercanos que intentaron atacar al pueblo de Israel. Yo no creo que haya un pasaje así de exaltado en toda la Escritura. Y a David se le olvidó consultar al Señor. E hizo un censo. Entonces, Dios se sintió ofendido. Y David se sintió culpable y buscó el rostro de Dios. Le pidió que le quitara la vida, pero que perdonara a sus hombres. Este es un dato tan relevante que nos explica por qué David era conforme al corazón de Dios. Uno, porque cuando regaba el asunto, lo reconocía. Dos, intercedió a favor de otros, en este caso de sus soldados. Y al final del día, David se arrepintió, hizo sacrificio, pero ¿qué es lo que pasó con este evento tan triste? A minutos de la victoria, Satanás ya tenía preparada otra espada nueva. Pero esta vez sí logró herir de gravedad a David. Ponte las sandalias de David. El Señor te llevó de victoria en victoria, en victoria, en victoria. Y ahora todo eso se te subió a la cabeza y empezaste a creer que eras tú el que estaba haciendo la guerra y eras tú el que estaba ganando. Y por esta falta el Señor juzgó a David y le pidió que escogiera una de tres opciones de castigo: hambre, o guerra, o una pandemia, como nosotros. Cuando uno de mis hijos varones, era menudo, y por alguna razón había necesidad de disciplina, entonces cuando me tocaba a mí, pues hablaba con él, siempre en amor. Nunca me exalté, ¿verdad, hijo? Ni se me pasó la mano tampoco. Pero siempre le decía después del evento: ahora, mijito, vaya a su cuarto. ¿A qué? A pensar en lo que acababa de hacer. Pero la semana pasada me dijo que cuando iba al cuarto se quedaba dormido. ¿Saben lo que le dijo Dios a David? Tráeme una vara del tamaño de tu pecado.
Nuevamente ponte en las sandalias de David. Prueba tu corazón. Si alguno no me está siguiendo, déjame tratar de explicar lo que está pasando. Dios se ofendió porque David confió más en el número de sus soldados que en él. Dios ya le había derrotado, ya le había demostrado que si todo el ejército de David era solamente David, de cualquier manera con él solito le hubiera ganado a todos los filisteos. Si con anterioridad Dios le dio el poder para destruir a un gigante con una piedra y una honda, de seguro lo iba a hacer ahora con el ejército. Pero, y aquí está la consecuencia más fuerte del pecado de David, Dios le advirtió que nunca más volvería a pelear a su favor. No se ven reflejados en esto. No es así como somos nosotros. No lloro por David, lloro por mí. Ese soy yo. Dios nos bendice, Dios nos prospera, Dios me prospera. Y tan pronto salgo de la cobertura de Dios, pareciera que se me olvida todas las cosas que Dios hace en su magnífico poder. Nunca olvides que nosotros no peleamos con ejército ni con fuerza, sino que lo hacemos con el Espíritu de Dios. Cuando tú estés frente a tu gigante, no cuentes tus recursos. Lo que tenemos que hacer todos es confiar en el Señor, que Él es el que nos va a respaldar. Si me ayudan allá atrás con la música. Para este momento se estima que David tenía un ejército de cerca de 1,000,000 de soldados. Pero olvidó que Satanás es un lobo. ¿Qué hacen los lobos? Buscan la presa herida, pero ataca en manada. Ese espíritu de autoconfianza en David, ¿saben lo que ocasionó? Ese espíritu trajo un espíritu de flojera. Después el espíritu de flojera, eso lo animó a quedarse en casa cuando llegó el tiempo de la guerra. Y un espíritu maligno atrajo a otro. Y cuando David abrió los ojos, era un asesino y era un adúltero con Betsabé. Y todo empezó con una victoria de Satanás sobre su vida. El orgullo de creerse chuchacuerera y no lo era. Creer que él lo podía. Vean la cadena, cómo trabaja Satanás. Un espíritu trajo a otro y trajo a otro y trajo a otro. Por eso ni tú ni yo nos podemos distraer ni un solo instante, porque estamos en guerra. Pablo decía, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Y este es el pensamiento final que quiero dejar en tu corazón. No importa el número de gigantes que están en esta hora amenazando tu vida. No importa el tamaño que tienen, ni su poder, ni el número de veces que has fracasado. Dios quiere que entiendas que la victoria es suya para tu vida. Y si tuviéramos un lema de este estudio de los gigantes y David, tendría que ser esta
promesa que también escribió David en el Salmo 44. Aprendió a golpes David. No confío en mi arco ni dependo de mi espada, que mi espada me salve. Tú eres el que nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Y después viene ese canto de alabanza a Dios. Todo el día te damos gloria y alabamos tu nombre constantemente. Te quiero pedir que te pongas de pie ahí donde estás en tu lugar. Hay una palabra de Dios muy concreta, muy específica para ti, que viene desprendida de este Salmo 44. Quiero que cierres tus ojos y que no te distraigas. Olvida que es la voz de un humano la que estás escuchando y piensa que es la voz de Dios, el que te habla a tu vida en este momento. No soy un Dios que se rinde. No soy un Dios que se da por vencido. Y ciertamente no soy un Dios que entrega la victoria a los poderes de las tinieblas. La victoria es y siempre será mía. Cree esto. ¿Crees que todas las cosas que yo he hecho no tienen como objetivo traer victoria para ti y en ti? No creas que en este tiempo de adversidad me he olvidado de ti. Me es imposible olvidar a mis elegidos y tú eres uno de mis elegidos. Tú eres mi amado. Tú eres mi premio. Tú eres mi gloria. Así que hoy recuerda quién soy y recuerda que he guardado la victoria para ti. Declara hoy con fe estas palabras y te pido que repitas conmigo: mi Dios me escogió para la victoria. Otra vez, mi Dios me escogió para la victoria en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle una